Bendiciones, hermanos. Un día como hoy es un día lleno de bendición. El Señor tiene muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Vamos a hacer una lectura más en vivo y vamos a tratar de mencionar entre líneas todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros en estos tiempos donde necesitamos un poco de la provisión de Dios. El aprovisionamiento viene del cielo. ¿Usted qué piensa? ¿Todo lo que nos falta es por asunto de Dios? ¿O es por nuestra situación? ¿O es por el diablo? En este momento vamos nosotros a tratar de llevar una sola idea en donde nosotros vamos a tratar de mencionar y vamos a sacar y retirar toda la mentira del diablo con respecto a nuestra provisión, a nuestra realidad y a la alimentación. La palabra de Dios es verdadera. Tenga en la mano su libreta de apuntes, su cuaderno, su libreta de notas y su Biblia. Es muy importante que si puede remarcarla y la puede usted tener y revisar constantemente este capítulo que vamos a leer el día de hoy, sea mejor para usted tenerlo siempre en la mente y usted tenga y rescate la promesa del Señor en estos tiempos. Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas y cada una de las manifestaciones de tu reino, de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Se ha manifestado el Espíritu de Dios en este lugar y en todos los corazones de aquellos que están escuchando y viendo este mensaje. Se ha puesto, Señor, para la honra y gloria de tu nombre, la manifestación de tu Espíritu Santo por todas y cada una de las promesas bien guardadas y los tesoros en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú abrirás los corazones, tocarás las mentes y le darás más entendimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Donde usted se encuentre, un gran saludo, un abrazo para todos los hermanos que se encuentran espero recordarlos todos, en Estados Unidos, todos los que se encuentran en México, todos los que se encuentran en Panamá, en República Dominicana, en Costa Rica, los que se encuentran en Colombia, los que se encuentran en Brasil, aquellos que se encuentran en Argentina, aquellos que se encuentran en Canadá, los que están en Europa también y están descargando los mensajes. Hay que leer la palabra de Dios y si usted no puede porque se siente solo, entonces vamos a leerla juntos. La idea es leer la Biblia juntos para que cada uno pueda trabajarlo. Muy pronto vamos a ir haciendo preguntas y vamos a ir compartiendo la Biblia más cerca. Pero en este momento es bueno que usted tenga la idea, la pueda ver, la pueda oír y pueda usted mismo con sus propias manos tomar la Biblia y leer el mensaje del Señor. Hoy vamos a leer una palabra en Mateo, pero que también la podemos encontrar en el libro de Juan. Juan capítulo 6, ¿verdad? Es lo mismo que podemos encontrar en Mateo capítulo 14 y en Marcos capítulo 6, ¿verdad? Y en Lucas capítulo 9. Son los que estaban ahí. En esa vez, uno de los tantos acontecimientos del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el libro de Evangelio según San Juan capítulo 6? Dice alimentación de los 5,000. Aquí tenemos 5,000 personas que el Señor necesitaba en ese momento tener la provisión. Muchos estamos en esa posición. Señor, de tu mano, y el Señor ya nos viene contestando, gracias, Señor, por tanta bendición. Yo no sé qué voy a hacer con tanta bendición. Piénselo usted todos los días. Gracias, Señor, porque bendices mi hogar, bendices mi mesa, bendices todas y cada una de mis provisiones, y que sean duraderas en el nombre bendito por sobre todo nombre, porque todo lo que viene del reino de los cielos no tiene medida. ¿Sí? Entonces comenzamos. Dice aquí el capítulo 6 del libro según San Juan. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias.
Versículo 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. El Señor venía curando, no venía peleando, tampoco venía haciendo guerra, no, venía curando. ¿Cómo curaba? Tenía un botiquín, no llevaba absolutamente nada, eso es lo más increíble, no llevaba nada. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿A qué hora fue eso? Ahí viene la importancia de leer aquellas pequeñas letritas que tienen cita bíblica debajo del pequeño título o subtítulo que tienen allí. Pero en esta versión de el evangelista o el apóstol San Juan, aquí habla que el Señor hizo la pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ya los vio, era un gentío de personas. Y a veces nos pasa hasta con nosotros mismos, Señor, ahora ¿de dónde voy a sacar yo para comer? El Señor siempre tiene sostenimiento para su iglesia. No se olvida de su pueblo. Y la medida de Él es sin size, no hay talla. Así que veámoslo, menos mal que el Señor no tiene una talla para sus obras. Nosotros sí necesitamos una buena talla. Dios no la necesita, porque no está en esta presencia corporal por ahí, en este momento. El reino de los cielos actúa para su pueblo. Entonces vamos a ver esto. Por las cuestiones que están pasando, ¿no? Están pasando situaciones con la tierra, con la atmósfera, con los gobiernos, con la guerra, y uno dice, bueno, y nosotros seguimos por acá, Señor, mientras no terminan ellos sus asuntos, ¿qué hacemos los ciudadanos comunes? Bueno, aquí dice, por esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ese es el asunto. Nosotros no sabemos en realidad la bendita mente del Señor cómo funciona. Él sí lo sabe. Él estuvo desde el principio. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simeón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Estamos hablando de los varones. Solo los hombres se recostaron en aquel lugar. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Por eso es la importancia de dar gracias por los alimentos. Aquí usted tiene un conocimiento que viene del reino de los cielos. ¿Por qué para Dios el alimento es lo más sagrado? No hay fuerza del infierno que pueda contra la bendición de Dios. El Señor cubre nuestra casa, cubre nuestra genética, cubre los que son parte de nuestro nombre, porque venimos a servir al nombre bendito por sobre todo nombre. Ahí es donde viene el asunto de los nombres y el testimonio. El Señor tiene todo disponible para su pueblo. Tenemos que creer y mencionar su promesa. Sagrado es el alimento para Dios. Sagrado es el alimento para Dios. Así como nuestras abuelitas decían antes, la mesa, niño. ¿Recuerda usted la voz de su abuelita? Una señora mayor o un abuelito
No te metas los dedos en la boca. Respeta la mesa. Agache la cabeza. Oremos. Hay que darle gracias a Dios por el alimento. Así como en el campo vemos que muchos de nuestros agricultores son bien agradecidos y le dicen gracias Señor porque has bendecido esta tierra y nos bendices con la lluvia. Ahí son bendiciones. Lluvias de gracia. Nosotros aquí tenemos bendiciones en nuestra mesa, en nuestro alimento, en nuestra provisión. Es lo más sagrado para Dios porque viene para sus joyas preciosas que son los hijos de Dios. Si para usted sus hijos son importantes, ¿cuánto más para nuestro Señor Jesucristo? Entonces seguimos. Y aquí dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Una de las señales, cuando tenemos nosotros la costumbre de ver a la persona y empieza a volar los pensamientos, cuando le ven algo. Pero el Señor, si usted lee las otras citas, habla de que Él miraba mucho los cielos, porque Él hablaba con el Padre, ¿verdad? Su misma genealogía, su misma genética, porque Él no pertenecía a la genealogía de los hombres, pertenecía a la genealogía del reino de los cielos. Está en la Biblia, textualmente. Por eso no podemos denegar el mensaje de la palabra de Dios, que Dios dice que hay que escudriñarla. Lea los evangelios. Esa es como quien dice nuestra tarea, ¿verdad? Una pequeña tareita. Nuestra actividad ahora es leer esta parte, pero su tarea va a ser leer la misma cita en la semana, como usted quiera, de el mismo acontecimiento. Pero vamos a otra señal más importante de este hombre. Dice, Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. La gente se queda perpleja pensando, ¿y cómo es que el Señor ha caminado en el mar? Usted lee asimismo las otras citas donde hablan que el apóstol Pedro quiso estar en la misma posición que el Señor. El Señor le dijo, ven. Dios no niega nada a nadie. Hasta dónde el Señor ha sido de positivo para cada uno de nosotros. Pero aquí no hace énfasis en esa parte. Eso usted lo puede leer en las otras citas que está en esta señal. Caminaba sobre el agua. Multiplicó la provisión. Otra señal. La gente busca a Jesús. Ya sabemos por qué lo buscaban tanto. Las señales. Y a estos les seguirán señales, dice la palabra. Pero seguimos el versículo 22. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Es bueno darle gracias al Señor
por un día más de vida y porque Él bendice nuestros alimentos, que nunca van a dejar de ser bendición. El diablo quiere hacer maldiciones hasta con el alimento. Si no ha perdonado ni la Biblia, no va a perdonar el alimento, pero nosotros tenemos la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La gente no dejaba al Señor Jesucristo como ahora. ¿Cuántos años han pasado y lo seguimos buscando y lo seguimos leyendo en vista de que no lo vemos? Pero dice la palabra que un día cara a cara le veremos. Hay que creer. Dice aquí, Jesús el pan de vida. Versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hablamos de las obras de Dios. Este es el kit del asunto. Comenzamos hablando de que el Señor quiere que usted haga buenas obras. Las buenas obras no son solo para comer. El pan perece, pero Dios no perece. La vida que Dios nos ofrece es una vida permanente, vida eterna, va más allá de la muerte. A Él no le interesa el desorden y el desbarajuste del diablo. A Él le interesa que usted tenga vida y vida en abundancia. Y si usted no tiene, tiene que pedírselo a Dios primero. Si no tenemos, le pedimos a Dios. ¿A quién podemos ir si es nuestro jefe, nuestro padre, nuestro sustento, nuestro todo? Y Él se encargará de mandar la provisión hasta que sobreabunde. Y si usted necesita efectivo, que es lo que están retirando por ahí, el Señor se va a encargar que hasta cuando lo tenga o no lo tenga, Él se va a encargar. En el nombre del Señor Jesucristo, el Señor, Dios mío, Jesús de Nazaret, te entregamos en tus manos estas peticiones que sean de incienso fresco para el santo trono de tu reino. En el nombre bendito por sobre todo nombre, Señor Jesucristo, en tu nombre, porque es nuestro ayudador, pero también es quien intercede, es el intercesor entre Dios y los hombres, es el escudo. Nosotros no somos el escudo. Que oremos, una persona que ora no es el escudo es Cristo. Por eso nos remitimos al intercesor de intercesores. Eso es legal, que lo avisemos. Ahora dice aquí, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? Nuestros padres, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque Él va a dar la provisión, Él va a abrir el camino, va a dar el paso, va a mover los corazones, y si quiere remecer todo lo que tenga que remecer, lo va a hacer, para que el diablo suelte lo que no es suyo. Entonces, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aún que me habéis visto, ¿no creéis? Y que lo tenían ahí y lo estaban viendo. Problemas tenemos ahora que no están. Pero tenemos la fe. Aquí dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Ojo, el que a mí viene. Estamos hablando del Señor Jesucristo.
que van por Él y para Él. Pero si usted no va por el Señor Jesucristo y llega por otra cuestión, tenga cuidado. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Hay que decir una cuestión: el Señor Jesucristo, no nos olvidemos que Él también era judío. Está hablando de otro grupo de judíos, ¿sí? Pero Él nunca ha dejado de ser judío, sigue siendo judío. Y está vivo, ¿eh? Y decía: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra de las situaciones: es Dios quien trae a sus hijos. A veces ni nosotros somos. Es Dios quien abre la puerta, Dios quien prepara el camino, Dios limpia todo y usted llega. No es un mensaje de destrucción, de padecimiento. Por favor, el diablo quiere que todos los cristianos tengamos padecimiento. Porque quiere ese mensaje, ¿verdad? No dice la Biblia que no vamos a tener pruebas, las tenemos. Pero Dios nos da la fuerza para soportar. Pero en realidad aquí dice que el asunto es más para el diablo, ¿eh? Si no, usted revise qué dice la historia de cómo terminaron aquellos que estuvieron en contra de la vida del Señor Jesucristo. Cómo fue la vida de todos los que le juzgaron y todos los que lo llevaron a la cruz. Y cómo terminó la vida del Señor Jesucristo, que resucitó de entre los muertos. Es bien difícil el tema de la resurrección, ¿verdad? Eso es lo incalculablemente increíble. Ahora dice algo más. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿Pero qué Padre? En oración sabemos cuál es el verdadero Padre, porque nuestro Señor Jesucristo es quien nos lo revela. Aunque Dios tiene la potestad de revelarse Él mismo, aún delante de nuestros enemigos. Y dice el Salmo 23 que delante de nuestros enemigos el Señor provisiona y llena y colma todas nuestras bendiciones, todas nuestras necesidades. Hay que estar pendiente. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto ya pasó, era el único autorizado para eso. ¿Cómo hizo eso? Murió aparentemente en la cruz, lo bajaron de la cruz, lo llevaron a la tumba y el Señor se levantó al tercer día y salió caminando y hasta el día de hoy está más que vivo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ellos estaban pensando quién sabe en qué. Pues no era eso, ese no es el mensaje. El Señor reprenda al diablo y destruya la obra del infierno en el nombre de Jesucristo. Y retire toda idea de nuestra mente de Satanás.
Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es lo que hacemos? Esto se llama Santa Cena. En las iglesias toman el vino, ¿verdad? El pan, y le decimos la sagrada sangre del Señor derramada en la cruz del Calvario. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿A qué se refería esto? A que era una palabra de vida. Mucho cuidado con lo que está pasando. Que el Señor lo reprenda, lo destruye y lo mande al infierno. Porque todo lo que es pecado nosotros lo necesitamos desbaratar de nuestra mente y no debe quedar nada. Debe consumirse toda idea del infierno, que viene por el mismo infierno, a querer poner un infierno en la tierra el cual no existe. Está en otro lugar. Dios creó la tierra para que tengamos vida y vida en abundancia, no para que sea el infierno. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Palabra de vida eterna. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, una vez más el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y a uno de vosotros es diablo. Y uno de vosotros es diablo. Se refería a Judas, ¿verdad? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Pero no de este Pedro, Simón Pedro, sino de otro Simón. Porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Por eso hay que confiar en el Señor. No sabes dónde está el enemigo. Puede estar en tu misma casa. Pero el Señor lo reprenda, porque Dios tiene todo bajo control. Y la atmósfera de este lugar, la atmósfera del lugar donde está usted, tiene que estar siempre bajo la diestra y la presencia del Señor. ¿Cómo logramos esto? A través de la oración y la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar como un estandarte en nuestra casa, en nuestro hogar, para que todo aquello que hayamos hecho, todo pecado sea retirado de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestro ser. Porque con todo nuestro ser nosotros vamos a adorar al Señor Jesucristo. Con esas palabras terminamos. La honra y la gloria sea para el Señor Dios Todopoderoso, el cual no nos ha mandado a comer carne de hombre, no nos ha mandado a nada de eso, son patrañas del infierno, nos ha mandado a comer del buen vino, del buen pan, que es su palabra. Ahí es donde está Él. Su vida, la vida eterna, está a través de la palabra del Señor. Si no, recordemos Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? Y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios,
y el Verbo era Dios. El Señor está en su palabra. Y si vuestra palabra, nuestra palabra, está con la palabra de Dios, ya el diablo no tiene cabida ahí, ya no tiene lugar ahí. Se acabó el espacio del infierno. Mientras más esté la palabra del Señor, el Señor se encargará y el reino de los cielos. Terminamos con una oración. La honra y la gloria sea para el Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, porque todos y cada uno de las consecuencias de tu palabra son parte del reino de los cielos. Porque tu palabra dice que no vuelve vacía, Señor, en el nombre de Jesucristo. Sea reprendida toda obra del infierno y mandada al infierno por donde debe de estar. Y sea limpio nuestro camino, sea limpia nuestra provisión, sea limpio todas y cada una de los aspectos de nuestra vida y todas nuestras necesidades sean suplidas por la honra y la gloria de tu nombre. Gracias por tu Santo Espíritu que rodea cada uno de nuestros aspectos de nuestro ser. Gracias, Señor, porque tú tocas los corazones, tú mueves el alma y tú estás sobre cada una de las almas que tienen que ver con nuestro territorio. Gracias, Señor, porque limpias el camino y tú pones toda provisión y suples la necesidad en el momento justo, el momento apropiado. Todo llega al tiempo exacto que Dios lo requiere. Gracias, Señor, en tu nombre bendito, amén y amén. Que tenga un bonito día, que tenga una buena provisión, que sea duradera y no se olvide de la palabra de Dios y sus promesas. Necesitamos nosotros, cuando clamamos, decir y proclamar con nuestros propios labios la bendición para su necesidad, para que Dios supla en su hogar, en su negocio y todo lo que tenemos alrededor. No hay espacio para el infierno, no hay lugar para el diablo. El Señor lo tiene reprendido mientras esté la iglesia en la tierra y el pueblo de Cristo siga levantándose para adorar a Dios. Está vencido, recuérdelo. Shalom, la paz de Dios para todos y cada uno de nosotros. Shalom. Okay, everybody? Yeah. 19801.